Tres. Bendiciones, hermanos. Esta noche agradezco a Dios por la oportunidad que Él me concede de estar aquí con ustedes, recibiendo esta clase de Apocalipsis, la materia de Apocalipsis. Les saluda el pastor Johnny Zelaya desde El Salvador y espero que esta clase sea de mucha bendición para todos ustedes. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche por darnos la oportunidad preciosa de poder estar en esta mesa virtual para aprender de tu palabra. Gracias por los estudiantes que ya están presentes y danos, Señor, las fuerzas mental, la energía para poder asimilar, Señor, todo lo que vamos a recibir esta noche. Gracias, Padre. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. En esta lección número 1, vamos a estudiar por qué debe Cristo venir de nuevo. ¿Por qué debe Cristo venir de nuevo? Y vamos a estudiar 7 razones para la segunda venida. Hermanos, al estudiar el libro de Apocalipsis y la segunda venida de Jesucristo, estamos estudiando profecía. Pero ¿por qué debemos estudiar profecía? Porque, hermanos, es un tema que se repite vez tras vez en la Biblia. De hecho, aproximadamente el 20% de la Biblia es profecía. Algunas cosas se han cumplido ya y otras aún no. Hay algunos libros en la Biblia que están totalmente centrados en las profecías. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos el libro de Zacarías, mientras que en el Nuevo Testamento tenemos el libro de Apocalipsis. Las profecías dan respuestas de Dios a varias preguntas, hermanos, que tenemos acerca del futuro. Primero, ¿dónde están los muertos? Es una buena pregunta. ¿Habrá resurrección? Otra pregunta importante. ¿Hay cielo? Mire qué pregunta. ¿Hay un infierno? ¿Qué pasa en la tierra en el futuro? ¿Qué va a pasar a la tierra en el futuro? Por medio del estudio de las profecías, Dios nos ha dado respuestas muy claras, bien claras a estas preguntas. Una de las evidencias más importantes de que la Biblia es dada por inspiración divina y de que es la voz de Dios y que es el único libro que Dios ha dado, es que hay profecías que ya se han cumplido. Yo tengo mucha certeza, mucha seguridad en la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios, hermanos. Hay evidencias internas y externas de que la Biblia es la palabra de Dios eterna. Muy bien. Pero también hay otra razón por la cual debemos estudiar las profecías. Es que el estudio de las profecías han sido diseñados para impresionarnos con Jesucristo. Les voy a poner un ejemplo. Vean Apocalipsis 1:1. ¿Qué ven ustedes en el versículo 1? Por favor, podemos verlo. Apocalipsis 1:1. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mire cómo comienza el libro. Comienza de esta manera. La revelación de Jesucristo. Miren cómo comienza, hermano. No solamente vino de Jesucristo, sino que también es acerca de Jesucristo. Hermanos, y si en este estudio aprendes muchos detalles acerca de las profecías, pero al final no estás impresionado con la persona de Jesucristo, es porque algo malo habremos hecho en la exposición de este libro.
¿Escucharon, hermano? ¿Por qué debe volver de nuevo Jesucristo? Bueno, vamos a ver 7 razones por las cuales Jesucristo debe volver de nuevo. ¿Oyeron, hermanos? 7 razones. Veámoslas, por favor. Si ustedes notan, hermanos, este libro de Apocalipsis, los capítulos de Apocalipsis están relacionados con la historia. Con la historia. Quiero mostrarles, hermanos, que están relacionados con la historia. Observen. Aquí tenemos la muerte de Cristo. Aquí es antes de Cristo, después de Cristo. Muy bien. ¿Qué vio Juan? Hermanos, bueno, en Apocalipsis 1 vio a Jesucristo, hermanos, en todo su esplendor, digamos así. Capítulo 1. A Juan le fue revelado, hermanos, ustedes saben que Juan fue el último apóstol que murió. Y se le reveló el libro de Apocalipsis. Este libro de Apocalipsis, hermanos, tiene un bosquejo, digamos así. Un bosquejo. Y quiero que lo vean, por favor, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Vean el bosquejo del libro. Dice así la Biblia. Escribe las cosas que ha visto y las que son y las que han de ser después de estas. O sea, el libro de Apocalipsis está bosquejado en 3 partes. Y este versículo 19 del capítulo 1 es el versículo clave del libro. Es el versículo clave del libro. ¿Qué dice primero? Escribe las cosas que has visto. Esto has visto me lleva al pasado. ¿Me entiendes? Escribe las cosas que son. Las cosas que son. Son cosas que estaban sucediendo en el presente. Y escribe las cosas que han de ser después de estas. Mire, hermano, que esto me lleva al futuro. Las cosas que has visto abarca el capítulo 1. Aquí está, capítulo 1. En este, capítulo 1. Las cosas que son abarca el capítulo 2 y 3. Miren, 2 y 3. Que nos hablan de las 7 iglesias del Apocalipsis. Iglesias reales, iglesias que existieron, hermanos, y Apocalipsis y las cosas que han de ser después de estas, abarca el capítulo 19, 16, perdón, hasta el 22. ¿Me entienden? Hasta el 22. Bueno, del 6 al 19 abarca la gran tribulación, la tribulación. En el 19 vemos la segunda venida de Cristo. En el 20 vemos los 1000 años de reinado de Cristo en la tierra. Muy bien. 21 y 22, cielo nuevo y tierra nueva. En el 20, 11 al 15, del versículo 11 al 15, nos habla del juicio del trono blanco. Muy bien. Entonces, toda esta, digamos, presentación, hermanos, ahí están los capítulos de Apocalipsis relacionados a la historia. Muy bien. Este es el plan histórico de Dios. Qué importante, hermanos, es que nosotros entendamos todo esto, porque si no, hermanos, vamos a hacer malas interpretaciones. ¿Me entienden? Malas interpretaciones. Muy bien. Me gustaría que este cuadro ustedes lo manejen bien, hermanos. ¿Me entienden? Lo manejen bien. Aquí vemos el rapto de la iglesia. Aquí están los pasajes. De 1 Tesalonicenses 4, 15 al 18, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Después de esto se da el tribunal de Cristo, que va a ser en el cielo, arriba en el cielo el tribunal, y después venimos a reinar. Bien, quiero que entiendan una cosa.
La segunda venida de Cristo, oigan bien, abarca rapto, arrebatamiento y su venida a establecer el reino a esta tierra. Esto es similar a esto, miren hermanos. Aquí yo les dije en la clase pasada que digamos que yo vengo de San Miguel, pero mi destino es llegar a Chinameca, donde yo vivo, pero paso por Nueva Guadalupe, que es una ciudad que está antes de nosotros. Entonces lo mismo es la segunda venida. Primero pasa trayendo en el aire a la iglesia y después la iglesia pasa al cielo la iglesia, o sea, al tribunal y después regresa a establecer con la iglesia su reino milenial, o sea, de 1000 años aquí en la tierra. ¿Estamos? Muy bien. La doctrina de la segunda venida de Cristo es evidente en la Biblia. Es evidente. Jesucristo debe retornar. Bien, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, letra A. Las escrituras lo indican repetidas veces. ¿Me entiende? Las escrituras lo indican repetidamente. Todo lo que hay en el Antiguo Testamento está enfocado en la persona de Jesucristo y en su venida. Y todo lo que hay en el Nuevo Testamento incluye el hecho de que Jesucristo vino en verdad, como se profetizó. Y es interesante saber que, bueno, letra número 1, de las 333 profecías acerca de Cristo, solamente 109 de ellas fueron cumplidas en su primera venida, dejando 224 para ser cumplidas en su segunda venida. Muy bien. ¿Qué les parece? Solamente la tercera parte de las profecías acerca de Jesucristo se han cumplido. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Iba a nacer de una virgen. Por favor, hermano Isaac Zelaya, léame Isaías 7:14. Isaías 7:14. ¿Puede, hermano Isaac? Sí, hermano. Ahorita. Dice Isaías, capítulo 7, versículo 14. Sí. Dice, Léalo. por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Muy bien. ¿Ven la profecía que iban a ser de una virgen? Bien. También hay otra profecía en el Antiguo Testamento que iban a ser en una ciudad llamada Belén. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Quiero que lo busquen ahí, hermanos, por favor. Miqueas 5, 2. Dice la Biblia, observen. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Muy bien. Aquí se menciona en una profecía que iban a ser en Belén. ¿Me entiende? También se menciona que iba a morir en una cruz. ¿Oyeron? Vámonos a Deuteronomio, por favor. Deuteronomio capítulo 21. Deuteronomio 21. Alma de Escobar. 21, 23. Deuteronomio me dijo. 21, 21. 23. 23. Dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad.
Muy bien. Miren las profecías. Que él sería resucitado entre los muertos. Salmo 16, verso 10. Hermano Esaú Quintanilla. Salmo 16, verso 10. Anoten estos versículos, hermano. 16, verso 10. 16, verso 10. Permítame. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Muy bien. Antes de que hubiera corrupción en su cuerpo, él resucitó, hermano. Gloria al Señor. Muy bien. También había otra profecía que dice que sería traicionado por un amigo por 30 piezas de plata, no de oro, de plata, ¿verdad? No 29 piezas, 30. Vámonos, por favor, Alma Escobar, a Zacarías 11:12. Zacarías 11:12. Está en los últimos libros del Antiguo Testamento. Zacarías 11:12. Amén. Dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Bien, muy bien. Alguien ha calculado que la probabilidad de que un hombre cumpla solamente 15 de esas profecías sería un número, hermanos, astronómico. ¿Y saben una cosa? Jesucristo cumplió el 100% de estas profecías. ¿Escucharon? Muy bien. 2, sigamos. 2. Hay un total de 1527 pasajes en el Antiguo Testamento. ¿Oyeron, hermano? Que se refiere a la segunda venida, mientras que hay 330 versículos en el Nuevo Testamento que predicen su segunda venida. Un versículo de cada 25 en la Biblia habla de la venida de Jesucristo. Increíble, pero cierto, hermano. Repetidamente las escrituras predijeron que Jesucristo vendría por primera vez. Y eso pasó. Pero también indican que Él vendrá otra vez. Me pregunto, ¿puede mentir Dios? No, hermano. Podemos creer su palabra. Él tiene que volver de nuevo, porque las escrituras repetidamente indican que Él volverá. Aquí hay un ejemplo de esto. Mire. Bueno, ahí lo vimos. ¿Va? Uno de cada 25 versículos de la Biblia hablan de la segunda venida. Otra vez. Las promesas a Israel lo anticipan. ¿Escucharon? Génesis 12, 1 al 3. ¿Qué dice la Biblia aquí en Génesis 12, del 1 al 3? Voy a leerlo. Dice la Biblia en Génesis 12, del 1 al 3. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bien, hermanos, Dios tiene un plan para las edades y de acuerdo a este plan, Él ha hecho algunas promesas. Acuérdese, Dios cumple sus promesas. Sí, hermanos, las cumple. Él hizo algunas promesas a Abraham y a sus descendientes y las va a cumplir. Esto se llama teológicamente el pacto abrahámico, así se llama. Y prometió una tierra y prometió una simiente y bendiciones. Incluso hizo promesas para todo el mundo, porque por medio de Abraham
vendría el Mesías. En cuanto a esta promesa, debemos saber que, número 1, la nación de Israel, o sea, la simiente de Abraham, le ha sido prometida una tierra para siempre. Génesis 15, 18, Deuteronomio 31 al 8, lo cual todavía no ha sido cumplido. No, todavía no se ha cumplido. ¿Escucharon, hermano? Bueno, vemos las noticias y nos damos cuenta de que casi no hay día en que no haya noticias acerca de la nación de Israel, acerca de Irak, acerca de Irán, acerca de Jordania. ¿Por qué? Porque aparte del rapto de la iglesia, las profecías de la Biblia están enfocadas en Israel. Y el hecho es que Israel es dueño de esa tierra. ¿Escucharon? Dios se las dio. Y aunque ellos no la poseen aún, cuando Cristo venga por segunda vez, ¿qué cantidad de tierra prometió Dios a Israel? Bueno, veámoslo. Veámoslo en Génesis capítulo 15, versículo 18. ¿Qué dice? En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates, la tierra de los eneos, de los ceneseos, los amorreos, los eteos, los fereceos, los rafaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos, los jebuseos. ¿Qué les parece? Desde el río grande de Egipto, o sea, el Nilo, hasta el río Éufrates. ¿De ellos poseen esa tierra hoy? No, no la poseen hoy. ¿La han poseído antes? Tampoco. Pero Dios cumple sus promesas. Lo que quiere decir que cuando Cristo venga de nuevo, va a recibir toda esa tierra. Hermanos, aquí está geográficamente la tierra. Veámoslo. Aquí está el Nilo, el río Nilo. Aquí está, esto le pertenece a Egipto. Toda esta tierra, mi hermano, toda esta tierra, hasta el río Éufrates, mire, hermano, es de Israel. Toda esta tierra es de Israel. ¿Me entiende? Hay gente que interpreta la Biblia alegóricamente y dicen que la palabra tierra no quiere decir tierra, dicen. Y que la palabra río no quiere decir río. Ellos dicen que están hablando de que Dios reina en sus corazones. ¿Saben lo que quiere decir tierra? Tierra, hermanos. ¿Saben qué quiere decir Egipto o Éufrates? Egipto y Éufrates son ríos. No está hablando del corazón. No es lo que Dios quería decir con esta promesa. Pero Dios, hermanos, no solo prometió una tierra, sino que también prometió, hermanos, ¿qué más? Bueno, aquí está, aquí vemos un mapa más fino, ¿verdad? La tierra que Dios le ha prometido a Israel. A eso se le llama el creciente fértil. Toda esta zona se llama el creciente fértil. Toda esta zona. ¿Ya? Muy bien. Número 2. Jesucristo debe retornar porque a la nación de Israel, o sea, a la simiente de David, se le ha sido prometido un reino para siempre, lo cual todavía no ha sido cumplido. Hermanos, y ahí está el pasaje, 2 de Samuel 7, 12 al 16, que dice la Biblia. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre, observen esta frase, para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si hiciera mal, yo lo castigaré con vara de hombre, con azote de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, por como la aparté de Saúl, la cual quité de delante de ti. Y será afirmar tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Mira, hermano, qué tremendo. Acuérdense eso, para siempre. Hermanos, Dios no solamente le está prometiendo a David una simiente, sino también un reino. ¿Cuánto va a durar ese reino?
Hermanos, si dice que es para siempre, es eternamente. El versículo 13 dice que es para siempre y el versículo 16 dice que es para siempre. Y cuando Jesucristo venga, Él, como la simiente de David, establecerá su reino eternamente y cumplirá sus promesas de bendición. Pero no es eso lo que vemos hoy en día. No es cierto, hermano. Estas promesas fueron hechas a Israel y requieren que Cristo venga para ser cumplidas. Un reino. 3. A la nación de Israel le han sido prometidas ciertas bendiciones espirituales. Jeremías 31 del 1 al 16, las cuales todavía no han sido cumplidas. Hermanos, bendiciones. Vamos a leer este versículo un poco largo, pero quiero que nos enfoquemos en el versículo 31. Vamos a ver aquí. Si está el versículo 1, no está aquí el 31. Pero si ustedes ven desde el versículo 31, hermanos, al 37, de acuerdo al 31, anoten esos versículos porque no están aquí. De acuerdo al 31, Dios ha hecho un pacto con Israel y con Judá. Israel eran las 10 tribus del norte y Judá estaba formada por 2 tribus del sur. Y Dios les prometió bendiciones espirituales. Normalmente a esto se le llama el nuevo pacto, en contraste con el antiguo pacto que era el pacto de la ley. Entonces, pensando en el pacto abrahámico, los pactos que fluyen de este, hermanos, Dios ha prometido a Israel una tierra, una simiente, un reino y bendiciones espirituales. Y Dios va a cumplir esas promesas. ¿Cuándo? En su segunda venida, cuando Cristo venga a la tierra, cuando Él toque el monte de los olivos y ponga sus pies y destruya a los ejércitos del mundo y ate a Satanás y establezca su reino de 1000 años. Y después tendrá un reino por toda la eternidad. Así va a ser esto, hermano. ¿Entienden? Muy bien. Israel es el ombligo de Dios, el centro de la tierra, y ahí está enfocada todo. ¿Por qué le fue mal a Israel? Bueno, hermanos, porque iba a entrar la justicia por las obras de la ley y no por la fe de Jesucristo. ¿Entiende? O sea, el problema fue que Jesús nunca vino. No, no fue ese el problema. El problema fue que no lo recibieron cuando Él vino. Ahí podía haber establecido su reino con ellos, pero no lo recibieron. Acuerdo lo que dice San Juan 1. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Miren, qué tremendo. Hermanos, ¿por qué? Bueno, hubo 2 razones por las que Israel rechazó a su Mesías. 2 razones. ¿Cuáles eran? Bueno, ellos tenían un sueño de un Mesías conquistador, ¿verdad? Y en verdad, él es un buen conquistador, hermano. Pero la Biblia nos ha aclarado que sería un Salvador sufrido, por lo cual no encajaba con los ideales judíos. Él ofreció salvación a ellos por gracia y por fe, pero ellos querían obtenerla por medio de la ley. No rehusaron el concepto de Mesías porque los fariseos sabían que habría un Mesías, pero ellos rechazaron a Jesús como Mesías. Ellos buscaban justicia por medio de obedecer los 10 mandamientos. Y lo voy a mostrar. Busquen ahí, por favor, Romanos capítulo 10, verso 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y aquí está el punto, el versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios, o sea que ellos hicieron a un lado la justicia de Dios, hicieron a un lado cómo Dios justifica a una persona por la fe sola, en Cristo solamente, y procuraron establecer la suya propia por obras. No se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué les parece? Esto está en Romanos 10, del 1 al 4. ¿Por qué Dios les dio la ley? Bueno, para mostrar su santidad, sus normas justas, para mostrar nuestra pecaminosidad
y que supiéramos que no podíamos salvarnos por nosotros mismos. La Biblia dice claramente, hermanos, que Dios es santo. Él no tiene ningún pecado. Él está separado de todo mal. Por otro lado, la Biblia, hermanos, dice que todos somos pecadores. No importa si la persona es inmoral, no importa si la persona es moral, no importa si la persona es religiosa, todos somos pecadores. Y por eso hay una pared que nos separa de Dios, quien es santo. Él no puede mirar con ojos aceptables el pecado. Hermanos, lo que los judíos intentaron hacer es exactamente lo que mucha gente en nuestras iglesias tratan de hacer. Tratan de derribar esa pared por medio de métodos falsos, ¿verdad? Ellos saben que son pecadores, pero piensan, ¿cómo puedo ganarme el cielo? Entonces tratan con los ritos religiosos, con el bautismo, con tratar de obedecer los 10 mandamientos, con amar al prójimo, y creen que asistiendo a la iglesia van a ir al cielo, pero la salvación no es por obra. Nosotros sabemos bien, hermano. Pero la Biblia dice que la salvación es por medio de la gracia y que Dios es justo y en su justicia nunca puede hacer del ojo ciego, hermanos, hacia el castigo sobre el pecado. Dios ama a la humanidad, quiere salvarla. ¿Cómo puede Dios mantenerse justo y juzgar el pecado y al mismo tiempo salvar al pecador? ¿Cuál es la solución? Hermanos, la solución fue que Dios envió a su Hijo, el Dios hecho hombre. Él vivió una vida perfecta, nunca cometió pecado y por tanto calificaba para ser digno de ser nuestro Salvador. Y como la paga del pecado es la muerte, Jesucristo murió y Él pagó por nuestros pecados. Por esto la barrera de pecado ha sido rota. Dios ha sido satisfecho con lo que Jesucristo ha hecho cuando Él murió en nuestro lugar y resucitó de los muertos. Hermanos, pregunta. ¿Ha sido Israel desechado para siempre? No, hermanos. Va a cumplir Dios sus promesas a Israel. ¿Me entiende? Anote, por favor, anote, por favor, Romanos 1:11. Dios ha desechado a su pueblo. ¿Cuál pueblo? Israel. No, hermanos, no lo ha desechado. Dios va a cumplir su palabra. Y habrá un día cuando la nación de Israel va a ver a Cristo y lo recibirán como Mesías. ¿Oyeron, hermano? ¿Cuándo será esto? Bueno, al final de la gran tribulación. Por eso Dios en aquel tiempo cumplirá sus promesas y establecerá su reino tal como lo prometió. El pacto palestino será cumplido por completo. Hasta que eso suceda, hermano, los israelitas estarán en las noticias. Los árabes estarán tratando de matarlos, pero ellos son la nación escogida de Dios. No serán exterminados. ¿Podrá Cristo cumplir todo esto durante la segunda venida? Absolutamente. C. ¿Por qué debe retornar el Señor? ¿Por qué debe venir? Hermano C, el rapto de la iglesia lo requiere. El rapto de la iglesia lo requiere. Ya que Dios no nos ha puesto a la iglesia para ira, tribulación, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Primera Tesalonicenses 5:9. Cristo debe de venir de nuevo. ¿Qué dice Tesalonicenses? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El próximo evento en el calendario de Dios es lo que llamamos rapto o arrebatamiento de la iglesia. Los muertos en Cristo serán resucitados. Los creyentes que estén vivos serán levantados juntamente con ellos, tal como Él lo prometió. Y después de esto comenzará el día del Señor, que involucrará la gran tribulación. Hermanos, que lo vemos en el capítulo 5 de Primera Tesalonicenses. 2.
Hermanos, nosotros somos pretribulacionistas. Somos pretribulacionistas. O sea que el rapto ocurre antes de la tribulación. Esta es la enseñanza correcta. Óigame bien, hermano. Nosotros creemos, ¿verdad? Los creyentes del tiempo de la iglesia no vamos a experimentar la tribulación. 2. Ya que la resurrección de los creyentes del tiempo de la iglesia ocurrirá en la venida de Cristo. Cristo debe venir de nuevo. ¿Qué dice la Biblia? 1 Corintios 15, 22 y 23. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Quiero que vean algo, hermano. Dice que en Adán todos mueren, pero cuando una persona ha puesto su fe en Cristo, miren lo que dice, hermano. Todos, mire cómo dice aquí, serán vivificados. Mire, queridos hermanos, todos. Aquí incluye, aquí no hay creyentes espirituales o carnales. No, hermano, aquí no se hace un lado los carnales, sino que aquí se ve porque los corintios eran carnales. Pablo les está diciendo que todos van a ser vivificados. ¿Entiende? Todos, ¿verdad? Entonces, hermano, aquí vemos en 1 Corintios 15, 22 y 23, la promesa de la resurrección. ¿Cuándo serán resucitados los cuerpos de los creyentes? Bueno, aquí dice, en su venida. Luego los que son de Cristo, en su venida. Van a ser vivificados, resucitados. Si Él no viene otra vez, ¿cómo vamos a ser resucitados? Hermano, Él tiene que venir. Recordemos el concepto de la resurrección. Hermano, la resurrección nunca tiene que ver con el alma, sino con el cuerpo. Cuando el creyente muere, ¿qué pasa con el alma? Va a estar con el Señor. ¿Qué pasa con el cuerpo? Va a la tumba. Y un día Dios va a resucitar los cuerpos. Hay religiones que creen diferente, hermano. Por ejemplo, los adventistas creen en el sueño del alma. ¿Ya? Creen que el alma está dormida. No, hermanos, es el cuerpo. La resurrección nunca tiene que ver con el alma. El alma es eterna. ¿Entiende? ¿Cuándo ocurrirá esto? Bueno, ¿cuándo? 1 Corintios 15, 51 al 53. Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de corrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Hermanos, qué precioso, ¿verdad? Acuérdese el concepto, le dije, de la resurrección. Tiene que ver con el cuerpo, no con el alma. ¿Me entiende? Bien, en el 51 dice, digo un misterio. ¿Cuál es el misterio del que Pablo está hablando? No se refiere a un misterio acerca de fantasmas, no, hermano. Un misterio es algo que estaba oculto en el Antiguo Testamento, pero que ha sido revelado en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el concepto de iglesia, de la iglesia, estuvo oculto. Y el rapto de la iglesia también estaba oculto. Pero en el Nuevo Testamento, Dios ha dado revelación que han descubierto algunas cosas a la iglesia. En el 51, ¿qué quiere decir la palabra dormir? Dormiremos o dormir. Hermanos, bueno, para el creyente es dormir. Dormir no es algo que pasa cuando tu pastor está predicando, no. Está diciendo que no todos los creyentes van a experimentar la muerte física. ¿Por qué? Porque algunos no la van a experimentar. Pero experimentar la muerte física, hermano, o sea, pero el versículo termina diciendo, todos seremos transformados. Todos vamos a recibir un cuerpo nuevo, glorificado un día. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga. Letra D.
Mire, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos al sonar la final trompeta. D. Las demandas de la vindicación lo dictan. Número 1. ¿Qué significa vindicar? Es vengar, defender, especialmente por escrito. Alguien que se ha injuriado, calumniado, criticado. Hermano. Número 1. El regreso de Cristo es necesario para que el juicio y la justicia en la tierra sean ejecutados. ¿Escucharon, hermano? Dice Mateo 24, 27 al 30, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este capítulo no tiene nada que ver con la iglesia, sino que está hablando de cuando Cristo regrese a la tierra y toque el monte de los olivos. ¿Por qué van a las tribus de la tierra a lamentarse cuando Cristo venga? Porque cuando Él vuelva, vendrá con juicio sobre la tierra. Este mundo necesita juicio, hermanos. Este mundo está empeorando, ¿verdad? Pero ahorita Dios está mostrando gracia al mundo, aunque merece ser castigado. Pero un día Dios va a juzgar y a poner todo en orden. ¿Cuándo será esto? Cuando Cristo vuelva de nuevo. ¿Ya? El arrebatamiento y la manifestación. Esto abarca la segunda venida. ¿Qué dice la Biblia en Primera Tesalonicenses? Perdón. Estamos hablando la vindicación futura de los creyentes en medio de aliento para los redimidos y un medio de convicción para los perdidos. Qué importante es esto, hermano. Miren, hermano. Veamos 2 Tesalonicenses 1, 3 al 10. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos en vosotros, en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que no creyeron, los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Hermanos, los creyentes a los que Pablo está escribiendo acá estaban experimentando mucha persecución. Y Pablo quería hacerles recordar que aunque Dios permite ahora la persecución, habrá un día cuando Dios va a juzgar a los incrédulos. Para nosotros es aliento, el rapto, pero para los incrédulos va a ser juicio. ¿Cuándo ocurrirá esto? Cuando Cristo vuelva, hermano. Cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga a traer su iglesia. Cuando Cristo levante a los muertos en Cristo, van a ser resucitados primero. Y los que estemos vivos vamos a ser transformados. Letra E.
La redención, ¿por qué debe venir Cristo? Hermano, ¿por qué debe retornar? La redención de la naturaleza depende de esto. La redención de la naturaleza depende de esto. Número 1. Dios ha prometido remover la mayoría de las maldiciones sobre la tierra durante el reino del Mesías, lo cual requiere su regreso. Isaías 11 del 1 al 9. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le haré entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá porque oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá a la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Observe el verso 6. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostarán. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán sus crías, se echarán juntas y el león como el buey comerán paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva de la aspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Hermanos, en el versículo 6, ¿esto es lo que pasa hoy? Sí, pero por unos segundos. El león se come el corderito. ¿Qué quiere decir lobo y oveja? Quiere decir lobo y oveja. Es literal. Desde que Adán y Eva pecaron, las consecuencias de ese pecado resultaron en una maldición que cayó sobre la naturaleza. Esta maldición será levantada. En la mayoría por Dios. Cuando Cristo venga, la maldición no puede, hermanos, la maldición no puede ser quitada de la tierra a menos que Cristo vuelva. ¿Me entiende? 2. Mientras tanto, toda la creación y nuestros cuerpos están esperando esta redención en vista de esta esperanza. ¿Escucharon? Romanos 8, 18 al 25. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, por lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hermanos, en el Nuevo Testamento describe lo mismo que Isaías 11. Yo, pensando en el plan de Dios para las edades, el plan de Dios se centra en la gloria de Dios. Él se mostrará como el Altísimo. ¿Entiende? Dios se va a glorificar por medio de la salvación. No solamente la salvación de un pecador que ya no va rumbo al infierno, hermano, sino que va al cielo, o la salvación de la nación de Israel, de sus enemigos, pero también la salvación del planeta, de la maldición del pecado. El retorno de Jesucristo es necesario para que esto suceda, hermano. Eso se llama esperanza, que será cumplida en el futuro. ¿Oyeron, hermano? Muy bien. Tenemos esperanza, hermano. Dios va a salvar este planeta.
F. La integridad de Cristo lo demanda. El Señor Jesucristo mencionó su regreso 21 veces. ¿Escucharon? A veces lo hizo por medio de parábolas, otras veces lo hizo directamente, pero una vez en el monte de la transfiguración, Pedro y Juan y Santiago tuvieron la oportunidad de ver la gloria de Jesucristo y lo que será en su segunda venida. ¿Entienden? 2. La promesa a sus discípulos fue clara. Yo vendré otra vez. ¿A dónde está eso? San Juan 14. Ahí está. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En este pasaje, hermanos, de San Juan, Jesucristo dijo claramente que vendría otra vez. Jesucristo no puede mentir. No puede mentir. Si Cristo no viniera, hermano, ¿qué significado tendría todo esto? Que Él es mentiroso, que dejaría de ser Dios y que no, y Él no puede mentir. Miren. Dije, si Cristo no retornara, ¿qué significa? ¿Qué significado tendría todo esto? Él no sería Dios porque mentiría. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti. Este es el punto G. La derrota de Satanás lo requiere. Jesucristo debe retornar porque la derrota de Satanás lo requiere. Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, después del pecado de Adán, Dios le dio una promesa. Es la primera promesa de salvación del dominio de Satanás que encontramos en la Biblia. Esta es una promesa de que habría una guerra entre Dios y Satanás. Y por medio de la simiente de la mujer, Dios va a aplastar la cabeza de Satanás. Y Satanás va a morder el calcañar del Mesías. ¿Alguna vez te has herido el calcañar? Duele, pero no te mata. En la cruz, Satanás hirió a Jesús, pero él resucitó de entre los muertos. Y un día él volverá a aplastar la cabeza de Satanás cuando sea atado por 1000 años, hasta que sea suelto y puesto por los siglos de los siglos en el lago de fuego. Aquí está, atado. Apocalipsis 20, 1 y 2. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. La derrota de Satanás, hermanos, está basada en la obra de la cruz del Calvario. Pero su juicio y castigo eterno están vinculados con la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 19 nos habla de su segunda venida, pero Apocalipsis 20 habla de la segunda venida y comienza con la noticia de que Satanás será atado por 1000 años. ¿Entiendes? 1000 años va a ser atado. Hasta entonces va a ser atado. Ahorita anda haciendo de las suyas, hermano. Así que usted no ande diciendo ahí, ato al diablo en el nombre de Jesús. Porque, hermanos, tiene una cadena muy larga, hermanos, para hacer de su fechoría. Ahorita anda suelto, hermano. No, va a ser atado en su segunda venida, en la segunda venida de Cristo. Dios siempre cumple sus promesas. Satanás va a ser atado y después va a ser echado al lago de fuego. Pero mientras tanto, Satanás camina como un león rugiente,
buscando a quien devorar. Satanás está detrás de la religión, enseñando salvación por obras, en lugar de enseñar salvación por la fe sola, en Cristo solamente. Hermanos, Satanás está detrás de muchas interpretaciones falsas de la Biblia. Y vamos a ver en nuestro próximo estudio cómo interpretar apropiadamente las profecías. ¿Entiende? Hermanos, en nuestro próximo estudio. Dios les bendiga.